El tema del mensaje es por cuanto todos pecaron. Acabamos de leer Romanos 3 del 21 al 23. Este miércoles, como ya les mencioné, vamos a estar estudiando acerca de por qué es que la cruz de Cristo es tan necesaria. Pero antes de estudiar la cruz de Cristo, vamos a estudiar esta mañana qué es lo que llevó a Jesús a morir en la cruz. Casi cada sábado, hermanos, que tocamos puertas, vamos a ganar almas y invitamos a la gente a la iglesia y hablamos con personas diferentes, ideas en cuanto a la religión, algunas que han ido a ciertas iglesias católicas, cristianas o testigos de Jehová, o algunos no van a la iglesia, pero casi siempre que hablo con una persona, con personas los sábados, no falta una de ellas que, bueno, cuando yo le pregunto, señora, señor, después de tocar su puerta, introducir la iglesia, le quiero hacer una pregunta antes de retirarme y le digo, si usted, señora, señor, muriera el día de hoy, ¿usted estaría segura 100% de ir al cielo con Dios? Y si usted pues hoy tomara su último suspiro, ¿usted iría al cielo con Dios? Y hay diferentes respuestas aún ayer que estábamos ganando almas a través del tiempo, pero casi siempre hay alguien que me contesta, sí, si estuviera seguro, si estuviera segura. Y cuando alguien me contesta sí, yo les digo, bueno, me da gusto que está segura, que está seguro. La Biblia nos enseña que hay mucha gente que va a ir al cielo, pero también la Biblia habla que hay personas que van al infierno. Y señora, señor, ¿por qué es que usted sería de ese grupo selecto que va a ir al cielo? ¿Por qué usted no sería del grupo que va a ir al infierno? ¿Por qué usted iría al cielo? Y la respuesta casi siempre es la misma, no sé, o esta es muy común. Bueno, es que no he hecho nada malo. Eso es muy común. Bueno, porque no he pecado tanto, dice la gente. Bueno, porque he tratado de vivir una vida buena, no, dice la gente, no le hago mal a nadie, esa es clásica. No le hago mal a nadie, yo tengo mi vida y tengo mis creencias y pues sí, yo creo que iría al cielo con Dios. Básicamente, yo he sido tan buena, tan bueno, he alcanzado el estándar que Dios ha puesto para ir al cielo. Yo lo alcancé y yo voy a ir al cielo con mis propios méritos, con todos mis zapatos me voy a ir al cielo. Y digo, wow. La idea que la gente tiene del pecado es muy diferente a lo que la Biblia enseña. Ayer le dije a una persona, a un joven de 17 años, Josh se llamaba, Josué. Le digo, Josué, cuando oyes la palabra pecado, ¿qué se te viene a la mente? Y dice, matar. Ok, sí, matar es pecado. ¿Qué más? Pues robar bancos es pecado. Le digo, sí. Y le digo, ¿qué de, por ejemplo, mentir? También dice. ¿Malas palabras? ¿Alguna vez tú has pecado? Creo que sí. Dice. La idea de la gente en cuanto al pecado es matar, robar bancos. Muchas personas se piensan muy buenas. Se sienten merecedoras del cielo. Sienten que ya casi se lo ganan. La mayoría de religiones, hermanos, que conozco, basan el ir al cielo a través de las obras. Dicen ellos que uno debe de creer en Jesús como su Salvador y vivir de cierta manera. Entonces me puedo ganar el cielo, la salvación. Otras personas dicen, no, pues tienes que creer en Jesús y a la vez tienes que servir 1 año y medio, 2 años de misionero. Tienes que leer estos libros y tienes que vender estas revistas. Bueno, si haces buenas obras, quizás te llevamos al cielo. Quizás eres de los selectos. Y todo el ir al cielo tiene que ver con las obras de esa persona. La mayoría de religiones
son una escalera para llegar a Dios. Ahora, eso no es problema, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Que una persona no salva diga, pues yo no he pecado tanto, eso es totalmente normal, porque para ellos el pecado no es como Dios lo pinta, o lo explica, perdón. Ahora, hay otro problema y este es más grave. No solo la gente que no conoce a Dios no entiende lo que es el pecado, pero la gente que clama conocer a Dios tampoco entiende qué es el pecado. La mayoría de personas sentadas en iglesias cristianas no tienen idea de lo malo y lo vil que es nuestro pecado. Lo miramos por medio de ojos humanistas y carnales. Miramos el pecado como si fuera una gripa que se nos va a pasar, como si fuera un acto malévolo que Dios me tiene que perdonar porque Él dice que Él siempre me va a perdonar. Miramos el pecado como algo ligero y nos defendemos con no, yo no lo miro como algo ligero, yo sé que es malo, pero aún así lo hago. La perspectiva mala del pecado hace que vivamos en pecado. Miramos el pecado como algo tan ligero y no nos damos cuenta que fue el pecado que puso a Cristo en la cruz. Y antes de hablar de la crucifixión, el miércoles voy a explicar el proceso y la necesidad de la cruz de Cristo y cómo Él tenía que morir una muerte por los pecados de la humanidad. Pero antes de hacer atractiva la cruz, uno tiene que entender qué tan serio y qué tan malo y qué tan vil es el pecado que cada uno de nosotros tenemos. En este versículo el apóstol Pablo le explica a los romanos y bajo la inspiración del Espíritu Santo en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3, Pablo tiene una meta. Escuchen esto, la meta de Pablo es condenar a toda la humanidad. Todos son pecadores. Ahí es el famoso versículo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, Pablo dice, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después sigue su argumento y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad, todo el ser humano, todos ustedes, dice Pablo, incluyéndose a él, han pecado. Y por el pecado hay condenación. Ahora, el cristianismo de hoy en día, hermanos, no hablan del pecado, hablan del plan de Dios para su vida. ¿Quieres ir al infierno? No. ¿Te quieres quemar? No. Ora conmigo esta oración. ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. ¿Quién le va a decir a usted, a mí sí me gustaría ir a quemarme al infierno ahí con el diablo y sufrir por toda la eternidad? No. Y hemos exaltado, entre comillas, porque no es real exaltación, hemos exaltado el perdón, pero ni nos damos cuenta de que fuimos perdonados. Hemos exaltado la cruz y deberíamos de hacerlo. El miércoles voy a hablar de eso, pero a veces miramos mucho a la cruz y se nos olvida que fue algo que llevó a Cristo a la cruz. Y Pablo nos dice en 3 capítulos corridos, básicamente, todos ustedes han pecado. Ahora, esto no es algo popular en las iglesias, pero les quiero decir algo esta mañana. Usted, hermana y hermano, usted ha pecado delante de Dios. Usted ha pecado, yo he pecado. Me está condenando. Es lo que Pablo está haciendo. Pablo lo hace de una manera tan personal. Usted ha pecado. Y yo también. Todos estamos en una categoría de pecadores, por cuanto todos pecaron. Pues a mí no me gusta que me digan lo malo, yo quiero lo Jesús, el amor. Bueno, uno no aprecia el amor cuando no entiende el pecado.
Usted ha pecado, yo he pecado, todos en este cuarto hemos pecado, todo ser humano ha pecado y el pecado tiene consecuencia físicamente, la muerte, y el pecado también la muerte espiritual. No somos personas, voy a reventar no somos personas naturalmente buenas. The human kindness que le llaman. No hay tal cosa, no hay algo bueno en el hombre, pero malo y perverso. El hombre ha pecado desde el primer hombre hasta el último hombre que exista. Buscará el pecado porque está dentro de él. No hay esta idea humanista y evolucionista. Oh, el hombre es naturalmente bueno. Mira, alguien da su vida por el otro, quiere decir que es bueno. Si no hubiera Dios, no hubiera bondad, no hubiera virtud, no hubiera misericordia, gracia, no hubiera nada bueno. Porque en usted y en mí mora el pecado. La razón que este mundo va de mal en peor, hermanos, es sencilla. Cuando la gente, el ser humano, se aleja de Dios, saca lo que realmente es. ¿Y sabe que somos? Pecadores. Ustedes que ya tienen años en este mundo, ¿cómo van las cosas? ¿Peor o mejor? No se necesita un grado de sociología para saber que las cosas van peores. Nuestros tatarabuelos, si pudieran regresar y mirar las cosas que ahora pasan, dijeran, ¿ya estamos en el infierno? ¿Estamos en el reino animal o en el reino humano? ¿No está pensando la gente que matar bebés, fetos, es asesinato? ¿No entienden que un hombre es diferente a una mujer? Nuestros tatarabuelos no iban a la escuela, ellos sabían. Pues se ve diferente. Tú eres diferente que yo. La gente educada no lo entiende. La razón que el mundo va mal es porque somos pecadores. Por el pecado, hermanos, caemos cortos, no solo del cielo, si lo vean en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. La idea ahí es que han caído cortos de la gloria de Dios. Ahora, quiero explicar algo aquí porque este pasaje lo usamos para ganar almas. La Biblia, lo usamos en el aspecto que la gloria de Dios es el cielo, pero este pasaje no está hablando del cielo. Este pasaje, cuando dice la gloria de Dios, está hablando de la magnificencia de Dios, de la grandeza de Dios y el esplendor de Dios. Escuchen esto, resumido en el señorío de Dios. Pablo está diciendo esto, por nuestros pecados, por esa humana naturaleza que tienes dentro de ti, te has separado, ¿sabes de qué? Del señorío de Dios, de que Dios guíe tu vida. Y por eso ahora hay gente que dice, no hay Dios. Eso es totalmente normal para una persona que se ha separado, está destituido del señorío de Dios. Antes de poder entender lo bello de la cruz, quiero explicarles, hermanos, lo horrendo de su pecado y de mi pecado. Escuché a un pastor y me hizo un efecto esta ilustración. Él decía, si yo hago esto, para usted es un sonido de llaves. No tiene nada que ver. Pero si usted estuviera en la cárcel, está condenado de por vida, no vas a salir. Te vas a morir ahí. Por el delito que has cometido no vas a salir. Pero si algún día escuchas un sonido de llaves y llamas a esa persona y él viene y te saca, vas a poder salir. El sonido de llaves para esa persona significaría algo totalmente diferente que para alguien en libertad. Y el sonido de las llaves o la cruz de Cristo, hermanos,
para algunos es la cruz, porque no han entendido que estaban derechito en su caminar al infierno. No han entendido que estábamos presos sin esperanza. No, sí lo entiendo, sí lo sabe, pero casi nadie de nosotros entendemos este concepto. Les quiero hablar o ilustrar el pecado antes de hablar de la cruz en mis pobres palabras, describir la seriedad de lo vil y de lo que el pecado es. Si entendiéramos, alguien dijo esto, el pecado que nosotros hacemos delante de Dios, creo que caeríamos de rodillas delante de Dios, rogando por la misericordia de Él, rogando por su gracia, rogando por su perdón, rogando por su amor. Pero el hombre, dijo este predicador, es tan orgulloso que cuando somos expuestos al pecado, él prefiere seguir condenado y irse al infierno en lugar de humillarse delante de Dios. El hombre es tan rebelde por el pecado que prefiere ir con el pecho afuera, derechito al infierno, que humillarse ante Dios y reconocer que hay un Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, fíjense bien, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escúchenla, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nos da la razón, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 16 al 20. Fíjense bien, hermanos, cómo somos oh no, yo soy bien buena. No, usted es un pecador como yo y como cada ser humano. No hay nada bueno en usted más que el pecado. Y la luz, la bondad, el amor vino a este mundo a morir en una cruz, y el hombre lo rechazó, lo crucificó todo. Vamos a ver eso el miércoles. Todo bajo el plan divino y la soberanía de Dios, y lo pusieron en una cruz, lo odiaron. Su sangre sea sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hijos. No nos importa el Mesías, quítenlo de aquí, crucifíquenlo. Y el hombre, hermanos, rechazó a Jesús. Cuando Él resucitó de los muertos, los discípulos dijeron, ya resucitó. Y ellos dijeron, no. 2000 años después, el hombre sigue igual. Ayer yo pasé 20 minutos con un joven, como les dije, Josh, y le dije, ¿te gustaría recibir a Cristo? ¿Te gustaría recibir el regalo que Dios tiene para ti? En la muerte, en su cruz, pagó por tus pecados. Su respuesta, una respuesta fría. No ha entendido que es pecador, que tiene una consecuencia. Vamos a ver, hermanos, 3 explicaciones del pecado para que puedan o podamos entender el pecado de cada uno de nosotros. Primeramente, el pecado, hermanos, es una transgresión delante de Dios. El pecado es transgredir la ley de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado es una transgresión delante de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado no es cometido contra otro ser humano o contra el gobierno de un país. El pecado es cometido en contra de Dios. No pecamos contra la gente, pecamos contra Dios. Escuchen Miqueas 7:9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él, hasta que me juzgue por mi causa y haga mi justicia. Hermanos, es Dios quien dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Es Dios quien puso ley, una ley escrita en la palabra de Dios. Es Dios quien le dio una conciencia, la cual le dice, no vayas para allá, no deberías de hacer eso. Es Dios quien nos dio el Espíritu Santo. Y cuando quebramos la ley de Dios, estamos pecando contra Dios. El pecado, hermanos, algunos lo llamaban en la antigüedad insano, insanity.
El pecado, escuchen esto, tiene la idea de una persona apoyada en una rama y el pecado es suicidio. Es básicamente la idea, que la persona, no hay otra rama, no hay nada, nomás hay un árbol y una rama y la persona misma agarra un cuchillo y corta la rama donde él está parado sin esperanza alguna. Esa es la idea del pecado. El pecado es suicidio espiritual, es estar parados en una fundación y destruir esa fundación. El pecado, según Scofield, un comentarista, dice él, es una transgresión de la ley de Dios, el límite divino entre lo malo y lo bueno. El pecado, dice él, es iniquidad, es una acción mala, es errar, es desviación de lo correcto, es errar al blanco, no satisfacer el estándar divino, es una infracción, la intrusión de la propia voluntad humana en la esfera de la autoridad divina, es un desorden o una anarquía espiritual, es incredulidad, insulto a la veracidad de Dios. Dice él, comenzó con Satanás, entró en el mundo a través de Adán. Fue y es universal, excepto por la persona de Cristo. Trae castigo y muerte universal. La única solución es la cruz de Cristo Jesús. La única manera de libertarnos y deshacernos del pecado es a través de la cruz de Cristo Jesús. Pero ¿cómo disfrutamos la cruz si no entendemos que somos pecadores? Todos aquí entendemos que somos pecadores. Pero cada pecado que usted y yo hacemos, estamos transgrediendo la ley de Dios. Número 2, el pecado es lo opuesto a la justicia de Dios. Primeramente, es transgresión delante de Dios. Número 2, es lo opuesto a la justicia de Dios. Vean el versículo 21. Justicia de Dios, dice Pablo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, la razón que la justicia de Dios era necesaria por medio de la fe en Cristo es porque en nosotros no hay justicia. No, yo me considero una persona muy buena. Usted no es una persona muy buena. No, yo no he matado a nadie. No necesita matar a alguien para ser pecador. No, yo a mi casa no le hago daño a nadie. Todos somos pecadores. El pecado es lo opuesto a la justicia de Dios. Nuestro pecado, cuando hablamos de la justicia de Dios, queremos decir que Dios siempre juzga. Voy a hablar de eso un poquito también el miércoles. Rectamente. Fíjense bien, la justicia de Dios quiere decir que Él es perfecto en todo, un juez justo. Y voy a hablar de la contradicción, no es contradicción, la más grande contradicción, pero no es de la palabra de Dios. Un juez justo perdonando a un pecador. Esa es una contradicción, porque la justicia no debería de dejar perdonar si es que es tan justo. Es totalmente contrario a la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es lo que Dios demanda. No necesito a Jesús. ¿Cómo puedo ir al cielo? Todo es muy sencillo. Dios nada más tiene un requisito: perfección. Eso es la justicia de Dios. Para ir al cielo, si no quieres hacerlo a través de la cruz, necesitas ser perfecto. Ahora tengo noticias también. Si usted es un ser humano que está respirando, usted no es perfecto. Hay gente que se cree perfecta, pero no son perfectos. Oh, yo nunca he pecado, yo tengo 10 años. Todos pecamos. Todos somos pecadores. Su justicia, entonces, hermanos, lleva a ese Dios justo a no poder perdonar al ser humano. La justicia de Dios lo lleva a ser un juez justo, y usted y yo ya hemos pecado. La justicia de Dios dice esto:
esa persona tiene que pagar por sus pecados, física y espiritualmente. Ese es el estándar que yo como Dios establecí. Esa es la justicia de Dios. Por eso es que la cruz de Cristo, hermanos, es tan significativa. No hay nada justo en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Nuestro pecado es lo contrario a la justicia de Dios. Y número 3, el pecado no nada más es transgresión delante de Dios, lo opuesto a la justicia de Dios. Número 3, el pecado, hermanos, es declarar guerra delante de Dios. Vamos a Romanos 5:10, por favor. Romanos 5:10 dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Ese no es. El 6, por favor. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por, ¿qué, hermanos? ¿Qué tipo de gente murió? Los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice el versículo 10, porque si siendo, ¿qué dice, hermanos? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El pecado es declarar la guerra en contra y delante de Dios. El ser humano, por su pecado, ha declarado guerra en contra de Dios. La naturaleza se somete a Dios. La naturaleza obedece a su creador. Dios forma los planetas en su poder y los pone en sus perfectas órbitas para que no se muevan y para que no se vayan a quemar, no muy lejos, no muy cerca del sol, para que no se vayan a congelar, no muy lejos del sol. Los grados usó perfectamente creado. Dios crea al planeta Tierra y lo pone en un sistema para que esté rotando, para que haya diferentes estaciones, y todos ante Dios se someten. Le dice al mar, no quiero que salgas de aquí. Yo sé que hay tsunamis, todo eso, esas son destrucciones naturales, pero el mar en sí por siglos no se ha salido, y Dios le dice, no quiero que salgas de aquí. No tiene nada que ver con el nivel de la tierra. Dios le puso al mar un límite, puso a las estrellas cada una en su lugar, y toda la creación se somete a su creador. Él creó los animales. Los animales mantienen las órdenes de su creador. El sol obedece a Dios cada mañana hasta que yo diga que no, vas a salir. Y cuando él salga va a ver la luna. Ya no va a tener el reflejo del sol. Y en la noche tú quiero que te metas y tú reflejes a la luna. Y cada noche, por más de 6,000 años, las estrellas, los planetas no se han movido. Las órbitas están igual, en perfección. Hay una lluvia y se va a los ríos y después se evapora y después otra vez. El sol sale cada mañana y se mete cada noche, y la luna sale cada noche y nos da su luz. Todo está bajo el dominio de su creador, excepto, sí, ya saben a dónde voy, por usted y por mí. ¿Ven el problema del pecado? Cuando el hombre es creado en Adán y después Eva, Dios le da algo que es la voluntad propia, un libre albedrío. Lo crea en perfección, lo crea en inocencia. Y no puedo explicar todo, la verdad, porque hay tantas cosas que no podremos entender hasta que lleguemos al cielo. Y por alguna otra manera, sin una naturaleza pecaminosa, sin ninguna otra tentación más que una tentación, el hombre decide hacer el mal.
Y Dios crea al hombre acostumbrado a que la naturaleza le hiciera caso, acostumbrado a que su creación estuviera bajo él. Y Dios ahora le dice al hombre, ven. Y el hombre, no. Dios le dice al hombre, obedéceme. Y el hombre le dice, no. Dios le dice al hombre, ámame. Y el hombre le dice a Dios, no. Dios le dice al hombre, yo soy real, yo te creé. Y el hombre le dice a Dios, no hay Dios. Dios le dice al hombre, tómame en cuenta en tu vida, tómame en cuenta en tus planes. Y el hombre le dice a Dios, no. Vive para mí. Y el hombre le dice, no a Dios. Obedece mis leyes y te va a ir bien. Y el hombre no se somete, no quiere. Y le dice al Creador, no. Dice el necio en su corazón. Proverbios, Salmos 14:1. No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún hombre entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La idea aquí es que el necio le dice que no a Dios. Porque el necio que no conoce a Dios, no ha sido regenerado, niega a Dios. No. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios, cuando Dios le dice, hey, ámame? No, Dios. Lee mi palabra. No, yo nunca haría eso. Bueno, al no amarlo, al no servirlo, al no ser fiel a la iglesia, al no darle a Dios, al no dar y consagrar su vida a Dios, al no alejarse de ese pecado y dejar el pecado y arrepentirse de una vez y arreglar su vida, ahí le estamos diciendo, no. Por el pecado. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios que no? Claro que sí. Claro que sí. Dios nos quiere usar. No. Dios nos quiere transformar. No. Dios quiere darnos un corazón blandito. No. Dios quiere que nos alejemos de cierta persona. No. ¿Ve el problema con el pecado? Usted es así. Yo también soy así. El pecado es una transgresión delante de Dios. El pecado es lo opuesto a la justicia de Dios. El pecado es declarar guerra delante de Dios. Ahora, quiero terminar con una aplicación. El no entender estos conceptos del pecado, el no mirarse a usted como una persona totalmente perdida, sin ninguna esperanza. Si usted está todavía luchando, yo no soy tan mala, y a mí no me gusta. Si usted está todavía ahí, usted nunca va a entender lo que voy a hablar después. Y no, quizás ni es salvo, quizás no, porque una persona tiene que entender lo que es el pecado y lo que costó a Dios el pecado y lo malo del pecado para poder mirar a la cruz y entender lo que esa cruz significa para usted. Si uno no entiende estos conceptos, hay dos actitudes y termino. Primeramente, la actitud, ¿sí te mandé esos, brother? La actitud de minimizar, minimizar a Jesús. Fíjense bien, es grave cuando usted y yo no nos creemos malos y pecadores y perversos, viles, sino nos creemos buenas personas. Y la psicología moderna, a mí no me importa. La palabra de Dios dice, por cuanto todos han pecado. Y si usted no entiende eso, la obra de Cristo en esa cruz es minimizada. Pues bien, vean Romanos 1:21, por favor. Romanos 1:21. Ojalá estén aprendiendo algo, hermanos. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de la raza humana. Fíjense lo que hicieron estas personas. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Aquí están la mayoría de eruditos en nuestro país, ignorantes en sus razonamientos, y su necio, no su sabio como ellos piensan, su necio ignorante corazón fue
entenebrecido, profesando, diciendo, gritando, ser sabios se hicieron. ¿Qué dice, hermanos? Y cambiaron la gloria, versículo 23, del Dios incorruptible en semejantes de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Está escribiendo a nuestro mundo, en las concupiscencias, en los deseos de nuestro corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y bueno, sigue, es un argumento increíblemente válido para alguien abierto. Hermanos, cuando usted no y yo, cuando nosotros no entendemos que somos malos, pecadores, la cruz de Cristo no nos emociona tanto. Cristo murió por tus pecados. Hermanos, vamos a ganar almas motivados por la cruz de Cristo. Es que tengo que trabajar. Minimizamos no en mis ojos, pero a su pobre Jesús. ¿Pobre Jesús? Sí, para usted es un Jesucito. No digno de su tiempo, de su amor, de su entrega. La casa es digna, el carro es digno, la esposa es digna, el esposo, los hijos, las responsabilidades, pero Dios no es digno. Y una persona que minimiza a Jesús es porque no ha entendido lo perverso que es su pecado. Cuando una persona no entiende la seriedad del pecado y que ese pecado es una transgresión delante de Dios, y que ese pecado me llevaba derechito al infierno y por la eternidad, y que ese pecado es tan vil y tan sucio y tan cochino delante de Dios. Mis palabras, no sé otras palabras para describir lo sucio. Cuando usted y yo no entendemos eso, escuchen esto: ¿para qué necesito un Salvador? ¿Para qué clamar? No, nada más pídele perdón de vez en cuando. No, Él te tiene que perdonar. ¿Para qué clamar misericordia? ¿Para qué arrodillarme? ¿Para qué servirle? ¿Para qué? Si yo no soy tan malo. Aquella señora, a veces ganando almas, toca una puerta y le digo: señora, venimos. Mire. Vaya con la vecina de enfrente. Esa necesita. ¿Y usted qué, señora? Algunas personas van a la iglesia y dicen: yo quiero ir por mis hijos. No, se creen tan santos ellos. Uno va por uno mismo. Uno va porque uno necesita de Dios. Si el pecado no es tan malo, escuchen esto, hermanos, ¿para qué dejarlo? ¿Para qué dejarlo? No es tan malo. ¿Para qué arrepentirme de él? No, si está bien. Jesús me perdona a mí. Quizás nunca lo ha perdonado o nunca lo ha perdonado. Y por eso es que, hermanos, Jesús se convierte en una religión. Quizás usted está aquí sentado y nunca ha entendido el significado de sus pecados. Y es por eso que minimiza a Jesús. Es por eso que personas pisotean el nombre de Cristo, pecando, y dicen: ¿eres cristiano? Sí, todavía. Y pecando, minimizando la obra de Jesús. Actitud número 2 y termino. La actitud de minimizar a Jesús, número 2, la actitud de no vivir para Jesús. El mayor problema de aquellos que no sirven a Dios con su vida y con su corazón es que no han entendido que Dios los ha redimido de sus pecados. No han entendido. Estaban en una iglesia, en un servicio, les gustaron los cantos, les gustó cómo predicó el pastor. El pastor dijo: le gustaría recibir a Cristo. Levantó la mano y oró una oración que ni entendió y ni comprendió, y puso su fe en Jesús, supuestamente. Pero no ha habido una vida consistente y constante de servir a Dios, sino que ha minimizado la obra de Cristo. El problema, hermanos, no es que Dios, una persona me dijo: a mí hasta que me nazca no le van a hacer, porque es una señora perversa, pecadora, vil. A mí no me nace santificarme, no sé ustedes. Pero a través del Espíritu Santo, cuando alguien entiende su pecado, entonces sí. Jesús, quiero terminar con un versículo.
hablando de una mujer inmoral, pecadora, que estaba ungiendo sus pies antes, llévaselo, hermano, llévaselo, de la crucifixión, antes de preparar el cuerpo de Cristo. Él vino y había otros ahí y le dicen, esta mujer, si la conocieras, no buena, esta mujer no te conviene. Y Jesús le da una lección, pero quiero concentrarme en un versículo, quiero leérselos, por lo cual te digo, Cristo dice, que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Esta mujer perversa e inmoral que tú estás juzgando me está sirviendo. No sabe ni qué hacer para servirme. Él le dice a él, tú ni me diste beso cuando entré. Tú no lavaste mis pies. Pero esta mujer está desesperada. Sus muchos pecados les son perdonados. Quiero decirte algo a ti, fariseo, porque cuando tú sabes que Dios te perdona mucho, mucho amas. ¿Saben cuál es el problema con la falta de amor a Dios, hermanos? No creemos que Dios nos ha perdonado mucho. Ay, pues yo dije 2, 3 malas palabras, pero no era tan mala. Una persona así yo creo que no es salva. Ay, pues yo más o menos ahí, nunca maté, nunca robé. Quizás usted nunca ha sido expuesto o expuesta al verdadero evangelio. Creció o estaba o fue a una iglesia que le enseñaron que levantar la mano y orar sin vivir por Dios, que eso es salvación. Eso no es salvación. Cada vez que Jesús hace una obra interior en una persona, se hace evidente en la vida de ese creyente. Es que es tan batalloso. Cuando Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Pablo. Las personas más consagradas, las personas más agradecidas, las personas más activas en su relación con Dios son aquellas que hemos entendido que íbamos derechito al infierno. Y Jesús murió en nuestro lugar. Si usted escucha estas verdades, el evangelio, y usted quizás ni tiene el Espíritu, no sabe de qué estoy hablando. Cuando una obra es hecha, y yo no soy muy emocionalista, ustedes son mis testigos, pero yo he entendido, yo no maté, yo no robé, yo no adulteré, yo crecí en un hogar cristiano. Pero yo he entendido que mis pecados son más viles, más sucios, más perversos que cualquier otra persona. De los pecadores, de ustedes, yo soy el primero. Y esa mentalidad me lleva a mis rodillas para clamar, Señor, ayúdame, perdóname. El miércoles vamos a hablar de la cruz, pero esa cruz no tiene nada de significado para alguien que se cree tan bueno. La cruz toma significado cuando uno se mira por lo perverso y vil que es. Y ya cuando estamos sin esperanza, sin Dios, destruidos, manchados por el adulterio y la fornicación y las drogas y las malas palabras y los insultos y las deslealtades y todas las perversiones que este mundo ofrece, y que no queda esperanza, podemos mirar a la cruz y hallar perdón en la cruz y exaltar la cruz y dejar que Jesús entre y haga una obra que nadie la puede fabricar, una obra espiritual.
Y es una vida donde evidentemente se ve que la cruz hizo una diferencia en usted. Vamos a orar.